Muy buenos días a toda la iglesia que está sintonizada en este momento. Damos gracias a Dios por este día que Él nos regala, un día de mucha bendición. Siempre será un tiempo propicio para ayunar, orar, humillarnos en la presencia del Señor. Vivimos tiempos difíciles y es un tiempo propicio para humillarnos en la presencia del Señor. Sabemos que siempre tenemos que hacerlo, pero cuanto más en este tiempo, ¿verdad?, que la humanidad experimenta un tiempo muy difícil en medio de toda esta situación que se vive a nivel mundial. Así que quiero también en este día reconocer al pastor Omar, que está cumpliendo años. Desde aquí le enviamos nuestras bendiciones, que el Señor añada muchos años más de vida y que Dios sea abriendo su buen tesoro sobre él y su familia. También la Iglesia Cristiana Peniel Bucaramanga está de fiesta, está cumpliendo 3 años de aniversario, y también enviamos nuestras felicitaciones a la pastora Gloria Patricia Méndez y su equipo de trabajo, allí con la pastora Gina y todos sus líderes. Enviamos esta palabra de bendición y de regocijo por estos 3 años de vida ministerial. Así que vamos a comenzar con una palabra de oración para luego ministrar la palabra que Dios ha puesto en mi corazón en este día. Padre, te doy gracias por este tiempo. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. El es tuyo, me uno con toda la iglesia, Señor, como dice tu palabra, que si 2 o más en la tierra se pusieren de acuerdo acerca de algún asunto, será hecho en los cielos. Señor, nosotros hemos hecho pacto contigo en la sangre de tu Hijo Jesucristo. Por eso te pedimos, Padre, que tú seas mirando a la humanidad en este momento a través de la sangre de tu Hijo. Que tengas misericordia, Señor, de las naciones que hoy día, Señor, diariamente cientos de personas mueren por causa de esta pandemia, Señor. Te pedimos que tú seas encapsulando el mal en este tiempo presente, Señor. Que tú seas, Señor, oh Señor, haciendo, Señor amado, en nuestras vidas, Señor, siendo propicio, Señor amado, y que tú seas deteniendo, Padre querido, todo esto que está sucediendo, Señor. En medio de la ira, acuérdate de la misericordia. Daniel, nosotros, Señor, es la confusión de rostro, pero te pedimos, Señor, en humillación, que tengas misericordia. Padre, te pedimos que tengas misericordia, especialmente en este tiempo, donde todos los días están muriendo tantas personas en la ciudad de Barranquilla. Señor, te pedimos que tú reprendas todo espíritu de muerte que se está allí operando en la ciudad de Barranquilla, Señor. Ten misericordia. Me uno a todos los ministros que sé que están orando por la ciudad de Barranquilla, por Santa Marta, Señor. Y te pedimos, Dios, mete tu mano poderosa, Señor. Oh Dios, levántate como poderoso gigante, Señor, y en tu misericordia, Señor, que se detenga toda operación de muerte, que tu espíritu de resurrección sea operando en este momento en todas las unidades de cuidados intensivos de la ciudad de Barranquilla, de Santa Marta, de toda la geografía colombiana, Señor. Tu poder de resurrección levante a las personas, Señor, aún aquellos que están en casa hospitalizados. Te pedimos que guarde su vida, que guarde su salud, Señor, y que tú seas, Señor amado,
amado, deteniendo, Señor amado, esta mortandad y esta plaga, Padre. Señor, dependemos de ti, Señor, siempre dependemos de ti, pero cuanto más en este momento, Señor, donde vemos, Señor amado, Señor, que separados de ti nada podemos hacer. Cuánta necesidad hay de ti en la humanidad en este momento, Señor. Abre los cielos, Señor, y derrama tu lluvia de gloria. Oramos, Señor bendito, por Celestina Ramos, Señor, que ha sufrido, Señor, un paro cardíaco en esta mañana. Te pedimos que tú la levantes, Señor. Nosotros creemos en un Dios que hace milagros. Voz de júbilo hay en la casa de los justos, porque la diestra de Jehová hace proezas. Señor, haz una proeza en la familia de Celestina Ramos, Señor. Señor, salva a su familia, Señor. Mira que su padre ya ha fallecido, Señor. Señor, vemos como familias enteras están cayendo, Señor. Te pedimos, Dios, que tengas misericordia, que te acuerdes del pacto en la sangre de tu Hijo, Señor, y que nos mires a través de tu sangre. Ten misericordia, Padre. También te pedimos que tú seas supliendo el pan de cada día en cada familia de la Iglesia Cristiana Peniel y en todas las personas. Tu palabra dice que si tú tienes cuidado de las aves, ¿cuánto más de nosotros? Señor, envíanos el pan nuestro de cada día. A todos los que están en quebrantos de salud te pedimos, Dios, que tu virtud sanadora sea sobre ellos, Dios. Cualquiera sea el nombre de la enfermedad, la desautorizamos y la declaramos inoperante. En tu nombre poderoso, Señor Jesucristo. Y te damos muchas gracias, Dios del cielo. Amén y amén. Ok, quiero compartir el mensaje. La crisis perfecciona nuestro sacerdocio y vamos a tener una lectura en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículos 36 en adelante. Es el pasaje que nos relata aquella crisis que nuestro amado Señor Jesucristo tuvo en Getsemaní antes de ir a la cruz. Dice Mateo 26, 36, dice la Escritura. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y les halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. La palabra de Dios está bendecida. Antes de comenzar a hablar acerca, desarrollar el tema, cómo la crisis perfecciona nuestro sacerdocio, es importante hablar un poquito, aunque sea brevemente, acerca de lo que debe ser el sacerdocio, acerca de la imagen que Dios espera de sus sacerdotes, que desarrollemos. Usualmente la imagen que tenemos de los sacerdotes son personas consagradas a Dios, personas santas, apartadas para Dios, que viven de una manera diferente a como viven muchas personas que no sirven a Dios, que no han rendido su vida a Cristo. Un sacerdote es alguien, como dice la Escritura en Malaquías, en cuya boca está la sabiduría de Dios, la ley de Dios. Es una persona que porta la palabra de vida de Dios. Pero hay un aspecto importante del sacerdocio. Un sacerdote es aquel que se presenta delante de Dios para interceder por las personas que están afligidas, por las personas que tienen necesidades, diferentes necesidades, y que
En ese orden de ideas, ese sacerdote viene a ser un intercesor, viene a ser un puente entre las personas y Dios, ¿verdad? Y Cristo, en ese orden de ideas, es nuestro sumo sacerdote. Dice que Él está a la diestra de nosotros, pero que Cristo, antes de ascender a los cielos y estar a la diestra del Padre como sumo sacerdote para interceder por nosotros, ¿sabe? Él debió pasar por esta crisis. Era necesario que Cristo atravesara por esta crisis. ¿Por qué? Usted dirá, fue una crisis de angustia, fue una crisis de gran tristeza. Porque Jesucristo, al ser el Hijo de Dios, sí, nosotros tenemos claro el por qué Cristo tenía que ir a la cruz, ¿verdad? Para redimirnos, para allí como el Cordero Santo de Dios, derramar hasta la última gota de su sangre por nuestros pecados y hacer expiación por nuestros pecados, así como en el antiguo pacto, una sombra de aquello era el cordero que llevaban a los sacerdotes, ¿verdad? Para degollarlos y con esa sangre expiar el pecado del pueblo y los del propio sacerdote. Pero muchas veces no tenemos claro por qué Jesús tuvo que vivir ese suceso tan difícil, por qué Jesús tuvo que ir a Getsemaní. Y claro, Jesús debió ir a Getsemaní, porque Cristo, al ser el Hijo Santo y Perfecto de Dios, ¿qué razones había para que Él, como nosotros humanamente, experimentásemos angustia? ¿Qué razones había para que Cristo humanamente experimentase una gran tristeza? O sea, no la había, porque muchas de las causas de la angustia pueden ser la crisis, angustia existencial por una crisis existencial, y Cristo no tenía problema de crisis existencial, Él sabía quién era, estaba claro en su identidad. Se pueden vivir cuadros de angustia cuando las personas pasan por algunos eventos de enfermedad, dolores que producen angustia, o como en el caso mío, por los bajos niveles de serotonina que mis neuronas estaban produciendo, porque yo declaro que el Señor está haciendo la obra en mí, eso me producía angustia. Entonces la enfermedad produce en un momento dado angustia, las personas que están en una enfermedad terminal producen angustia, las personas que están viviendo quebrantos emocionales pueden experimentar angustia, como quizás en este momento muchas personas que tienen familiares internados en UCI por causa del COVID-19 estén experimentando angustia, una mujer que le ha abandonado a su esposo porque se fue con otra mujer y abandonó a sus hijos puede experimentar angustia, pero Cristo, al ser el Hijo Santo y Perfecto de Dios, al tener una sanidad, porque yo quiero decirle que el cuerpo de Cristo no era como el de nosotros, no es que estoy diciendo que Cristo tiene un cuerpo glorificado, obviamente que el cuerpo glorificado lo recibió después de la resurrección, pero mientras Él estaba acá, Él era un hombre completamente sano, porque la paga del pecado es la muerte y Él es limpio y sin pecado, fue limpio y sin pecado, tenía una buena mayordomía de la alimentación, usted puede ver en la Escritura que comía pescado con miel, ¿verdad? Y pan, era un hombre que se cuidaba, que tenía una buena mayordomía en su alimentación, no tenía problemas como nosotros, ¿verdad? Que nos vaya a dejar nuestra pareja, por ahí no había causa para que él experimentara angustia o gran tristeza. Cristo no tenía situaciones que le pudieran propiciar una gran tristeza como nosotros o cuadros de depresión, angustia y ansiedad. Pero por eso vemos que Jesús fue a Getsemaní y allí experimentó angustia. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que Cristo, como sumo sacerdote, en este momento pueda identificarse con todas las personas que están atravesando cuadros de angustia, cuadros de ansiedad por dolor profundo, cuadros de gran tristeza. Por eso Él es sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, y nos conoce perfectamente cuando puede identificarse con nosotros cuando estamos en ese momento de gran sufrimiento, de gran tristeza y angustia. Él lo vivió también y por eso Él puede identificarse con nosotros. Y como sumo sacerdote puede presentar una intercesión por nosotros delante del Padre y eventualmente nosotros experimentar liberación por la intercesión de nuestro amado Señor Jesucristo. Me parece que hoy es una mañana de buenas noticias. Si tú estás viviendo en este momento momentos
de angustia, momentos de ansiedad por lo que estamos viviendo, ya sea por la situación económica o ya sea por lo que está generando toda esta pandemia, ¿verdad? Todos los efectos colaterales que está generando, tengo una buena noticia para ti. Nuestro amado Rey Jesucristo sabe lo que es la angustia, sabe lo que es la ansiedad. Él lo vivió en Getsemaní, sabe lo que es gran tristeza y por eso Él puede presentar por el Espíritu una intercesión que eventualmente traerá liberación sobre todo el pueblo de Dios y sobre todos aquellos que vengan humillados delante de Él, porque la Escritura dice que a un corazón contrito y humillado no despreciará a Dios jamás. Así que, mis amados hermanos, Cristo tuvo que ir allá a Getsemaní para perfeccionar su sacerdocio, como lo decía ahorita, y allí experimentar la angustia quiero decirle que la angustia que experimentó Jesús no fue por causa del pecado de Él, fue por causa de nuestros pecados. Él sabía que en la cruz del Calvario el Padre iba a apartar la mirada de Él, porque toda la carga del pecado de la humanidad iba a recaer sobre Él, porque Él es la propiciación por nuestros pecados. Y sabía, esa era su angustia. Imagínese usted a alguien, yo quiero que usted se ponga en el lugar de Jesucristo. No sé si es posible humanamente, pero por un poquito hagamos el ejercicio y el esfuerzo. Alguien que era limpio y sin manchas, santo y perfecto. Alguien que vino del cielo, donde no hay pecado, que vivió sus 33 años en santa perfección de vida. Ahora iba a tener que cargar con el pecado de toda la humanidad. Créame, e iba a tener que experimentar que el Padre apartara por un momento la mirada de Él por causa de aquello. Créame que eso fue algo que produjo gran angustia a Cristo. Todo el pecado pero todo aquello era necesario. Dice la Biblia en Isaías capítulo 53, en el versículo 7, ¿verdad? Hablando de ese evento cuando Él fue crucificado, dice la Escritura, 53:7 dice: angustiado Él, mire lo que dice, angustiado Él y afligido. No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Angustiado Él y afligido. Así fue Cristo, angustiado. Él experimentó la angustia. Ahora, Cristo experimentó angustia para perfeccionar en cuanto a la angustia por algún tipo de enfermedad, como le dije ahorita, alguna situación emocional o alguna angustia existencial. Y eso llevó a que Él perfeccionara su sacerdocio. Y yo quiero decirte, amada iglesia, que de igual manera, muchas veces Dios permite que nosotros, cual pueblo de Dios, que hemos sido redimidos para ser reyes y sacerdotes para Cristo y su reino, Dios muchas veces permite la crisis en nosotros para perfeccionar nuestro sacerdocio. El fundamento bíblico, Hebreos 5, de 7 al 10, carta a los Hebreos, capítulo 5, versos 7 al 10, dice: y Cristo, dice la Escritura, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Ahí se está refiriendo a aquel momento cuando Cristo fue a Getsemaní. Repito, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y dice el verso 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? La obediencia. Imagínense, si Cristo, siendo el Hijo de Dios, santo y perfecto, para tener una obediencia absoluta, tuvo que experimentar padecimiento. ¿Qué se deja para usted y para mí, iglesia? Dice el verso 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Sabe? En medio de la crisis nosotros aprendemos obediencia, porque la crisis perfecciona nuestro sacerdocio.
Y habiendo sido perfeccionado, dice el verso 9, el fundamento bíblico del por qué la crisis perfecciona nuestro sacerdocio. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Romanos 8, también hay una porción de la Escritura maravillosa. En Romanos 8, del 31 al 39, dice la Escritura: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, dice acá. ¿Sí ve? O persecución, hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito: por causa de él somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es una linda descripción del sumo sacerdocio de Cristo hacia nosotros, de cómo el que Cristo hubiese atravesado por esa crisis de angustia, por esa crisis de gran tristeza en Getsemaní, para perfeccionar su sacerdocio, hace que hoy nosotros seamos más que vencedores. Y por eso también nos identificamos, entendiendo que así como Cristo padeció para aprender obediencia, siendo el Hijo Santo y perfecto de Dios, muchas veces Dios permite crisis en nuestras vidas para perfeccionar nuestro sacerdocio, para mostrarnos áreas de nuestras vidas que no están bien alineadas a la voluntad de Dios y a su Santo Espíritu, para que nosotros seamos perfeccionados, para que aquí en la tierra mostremos una imagen más diáfana, más cristalina, más de Cristo, donde Cristo pueda ser visto en nosotros, que somos especialmente, ¿sabe una cosa?, en cuanto a la misericordia. Ahora bien, un ejemplo de esto, de cómo la crisis perfecciona nuestro sacerdocio, es Job, el patriarca Job. ¿Sabe? Job, en medio de su crisis, por medio de su proceso, Dios perfeccionó su sacerdocio. Recuerde que Job al final dice, Job 42, dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, porque tuvo un encuentro con el Cristo de la gloria, ¿verdad? Y hay algo muy especial allí. Job 42, versículos 1 al 8, dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, dice Job, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, dijo Job, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Escuche. Lo que vivió Job, lo llevó ¿a qué? A arrepentirse. Cualquiera dirá: oye, pero si la misma escritura dice que Job tenía una vida íntegra. ¿Sí ves? Pero íntegra según la visión de ese momento de los hombres en cuanto a qué, en cuanto a las demandas de ese momento, para ser justo. Pero Dios quería llevar a Job a un nivel. ¿Cuál es el nivel? Cuando uso la palabra nivel no lo uso en el contexto del orgullo. Yo la uso a un nuevo nivel, es que seamos como Cristo, a su estatura, a su medida, que expresemos a Cristo aquí en la tierra, ¿verdad? Por eso dice Job, ceniza, se arrepintió, ¿verdad? Porque habló cosas que en algún momento se escapaban de su entendimiento en medio de la crisis, en medio de todo aquello. Pero en medio de la crisis y en medio de aquella situación que vivió Job, en medio de su angustia, porque debe ser muy angustioso perder a toda su familia como él perdió, excepto su esposa, que quedó ahí para seguirlo angustiando.
y tras de eso padecer una enfermedad terrible, ¿verdad? Una sarna, una cosa que angustia, esa piquiña, esa enfermedad terrible. Sin embargo, esta crisis hizo que el sacerdocio de Job fuese perfeccionado. Yo sé que hemos predicado muchos mensajes que hablan acerca de cómo Job presentaba todos los días sacrificios por sus hijos y lo colocamos como un modelo de sacerdocio, pero yo quiero decirle que en el capítulo 42 vemos a un Job en un sacerdocio más limpio, más puro. Y dice el verso 7 que aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y contra tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Recuerde que sus amigos hablaron cosas incorrectas acerca de Job. Juzgaron la situación que Job estaba viviendo de manera errada. Dice el verso 8: ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Y si ustedes se dan cuenta, el sacerdocio de Job fue tan perfeccionado que la única oración de esas 4 personas, entre Job y sus 3 amigos, que Dios iba a escuchar para llevar restauración, era la oración ¿de quién? De Job. Fue la oración de Job. Y esa oración fue una oración que iba a ser escuchada por el Señor, porque iba a llegar en olor fragante, pero era una oración que fue hecha después de un momento de crisis, de un momento de quebranto, que fue usado por Dios para perfeccionar el sacerdocio de Job. Bendito sea el Señor, que muchas veces puede permitir padecimientos en nosotros para perfeccionar nuestro sacerdocio. Y fue así como vemos a un Job ahora sí completo en Cristo, porque ahora Job era un hombre, un patriarca de la fe en fidelidad, justificado por la fe. Dice el verso 9: fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Bendito sea el nombre del Señor. Sabe, iglesia, yo quiero terminar con mis testimonios. Yo en estas últimas semanas, como mucha gente lo sabe, estuve experimentando quebrantos de salud, estoy en ese proceso de restauración. Y como le decía al principio de la enseñanza, por los bajos niveles de serotonina que producían mis neuronas, experimenté angustia, ansiedad, y eso me llevaba a tener dolores de cabeza, no podía dormir. Era una situación muy horrible, es como si uno estuviera a punto de volverse loco. Y le decía, mi fortaleza fue el Señor. Muchas noches de vigilia, muchas noches de buscar el rostro de Dios en oración con mi esposa en medio de aquello. Y en medio de aquella angustia, yo fui a este pasaje de Getsemaní, porque recuerdo que la primera vez que presenté los cuadros de angustia, de ansiedad, fue exactamente el Viernes Santo, cuando estaban dando la película de la Pasión de Cristo y estaba colocada la escena de cuando Cristo estaba en Getsemaní. Y ese día me fui a la cama y fue mi primera situación que tuve de diarrea, vómito, angustia. Y por eso en esos días de vigilia yo fui a la Biblia y estuve allí, ¿sabe?, estudiando el pasaje de Hebreos y de Mateo. Y me di cuenta, iglesia, que yo pensaba que yo era misericordioso. Me di cuenta que ciertamente había cierto nivel de misericordia en mí, pero que no era el nivel de misericordia que Dios desea que yo tenga.
Muchas veces cuando estamos bien no nos acordamos de las personas que sufren, que están en enfermedades, o personas que están en una situación que necesitan. ¿Sabes qué necesitan ellos, amor? Una oración. Pero una oración de alguien como Job, que haya sido procesado, de alguien que haya quizás atravesado por un Getsemaní, como Cristo, ¿verdad? Esa es la oración que necesitamos. Momentos de angustia, momentos de ansiedad. Personas que ahora oramos desde la vida de Cristo, porque la misericordia de Cristo está en nosotros, está siendo formado en nosotros Cristo. El Cristo redentivo y misericordioso. Así como Dios acepta a Job y acepta la intercesión de su Hijo. Muchas veces creemos que la intercesión es una cuestión, ¿verdad?, de solamente repetir oraciones. Yo quiero decirle, la oración eficaz del justo puede mucho. Y Dios quiere ver que nosotros haya una oración no por cumplimiento, no por religión, sino porque sale de un corazón intercesor que verdaderamente experimenta misericordia. Recuerdo que en medio de todo esto mi mamá me contaba que por causa de una bacteria en el estómago, ella también le dio cuadros de angustia y se levantaba por la noche y abrazaba a mi hermano Mauricio y le decía, hijo, me estoy muriendo. Y a mí me parecía increíble que yo no estuviera presente en ese momento que mi mamá experimentó aquel quebranto. O sea, yo estuve ausente. Y yo decía, es increíble que aún nosotros, hasta cosas que viven nuestros familiares, estemos ausentes. Y Dios quiere que nosotros tengamos más misericordia por nuestros familiares, por las personas, pero no es que, no, sí, yo tengo misericordia así como porque es una fuerza mental, una actitud, no, es por la vida de Cristo en nosotros, amados, por la vida que produce la palabra. Yo estoy creyendo que esta palabra está tocando tu corazón, iglesia. Yo estoy creyendo que esta enseñanza, por la vida que hay en la palabra, está tocando tu corazón para llevarnos a un arrepentimiento como a Job. Arrepentirnos, amados, de todas aquellas cosas que nos impiden ser lo suficientemente misericordiosos, como Dios desea que tengamos misericordia, y mostrar así una expresión genuina y verdadera de un sacerdote de Dios. ¿Sabe? Algo que experimenté también en este proceso es que cuando somos verdaderamente misericordiosos según Dios, según Cristo, nosotros ni siquiera queremos que nuestros enemigos sufran. Porque yo quiero decirle, amado, la angustia es una de las experiencias más terribles que hay, amados. Es muy difícil, es muy duro de manejar los cuadros de angustia. Es un dolor muy terrible, amado. Que oro a Dios que ninguno de ustedes tenga que pasar por eso. Y recuerdo que yo tuve una situación en el Buenavista, en esos días de que no podía dormir, un jueves me acuerdo, el día de mi pico y cédula. Y hice una cola enorme debajo de un sol canicular terrible. Y cuando entramos allá al Buenavista, porque iba a ser una consignación en Bancolombia, uno de los vigilantes de ahí estaba molesto por alguna situación con otras personas. Recuerdo que llevé un suéter amarillo y adivina quién se la montó el tipo con la rabia que tenía. Me la montó fue a mí. ¿Y sabes qué? Toda la rabia la pagó conmigo y me hizo ir al último lugar de la cola, hermanos. Y yo recuerdo que yo tiernamente le decía, hey, men, me la vas a montar a mí. Hey, yo no tengo la culpa, ¿por qué la vas a coger conmigo? No, a este de amarillo no me lo dejes entrar. Que vaya. Y yo decía, pero si yo hice todo lo que tenía, hey, eso es una injusticia lo que tú estás haciendo conmigo. Y en ese momento, amado, yo había dormido pocas horas, había vivido una noche de angustia. Quiero decirle que yo hubiese podido actuar de una manera dejándome llevar por las emociones. Y recuerdo que me vino a la cabeza muchas cosas, como la del video que por ahí circula, ¿verdad? De la señora que tiene problemas de carácter y la tropieza a alguien y le dice, sabes, te salvas porque soy cristiana, porque soy hija cristiana, te hubiese cogido y te hubiese hecho esto y aquello. Yo mi viejo hombre comenzó a luchar y tenía ganas de decirle aquello, pero ¿sabes qué?
La gracia y la paz de Dios vino sobre mí. Y mientras estaba en ese lugar, y me acordé de lo que había padecido horas recientes, de la angustia, de la aflicción, del dolor y el quebranto que había tenido en esa noche. ¿Y sabes qué hice yo por ese portero? Intercedí por él. Misericordia. Yo sé que él fue injusto conmigo, pero ten misericordia. Yo no quiero ver a nadie sufriendo, así esa persona me haya hecho daño, porque el sufrimiento es algo muy duro y el sufrimiento produce angustia. ¿Sabe? He aprendido en todo este proceso que Dios nos perfecciona en medio de los quebrantos, en medio de la crisis. Y Él quiere perfeccionar nuestro sacerdocio para que nuestras oraciones, nuestras intercesiones, la adoración que le demos a Él sea una adoración que Él recibe en olor fragante. Amén. Gracias por su tiempo, iglesia. Si están mandándolas, pueden, qué pena, debí haberle dicho al principio, sus peticiones de oración. Y para seguir orando, yo sé que al principio oré por Celestina Ramos y por todas las personas que están en quebrantos de salud en este momento y quebranto económico. Vamos a colocar una canción bien preciosa de Marcos Witt que se llama De Gloria en Gloria y que tiene que ver con la obra que Dios hace en nosotros, ¿verdad? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen del Señor. Te doy gracias por esta palabra, Señor. Gracias por la vida de todos los que en este momento están sintonizados, Señor. Gracias, Señor, tú nos transformas de gloria en gloria. Y de gloria en gloria te vemos, Señor. Verte de gloria en gloria es ver tu imagen, Señor. Es ser como tú, Señor, aquí en la tierra, como tú fuiste. Es ser misericordioso, Señor, con los que están sufriendo, Señor. Señores, identificarnos con el dolor y el quebranto de las personas, Padre, orar por ellos, interceder, pero desde un corazón, Señor, donde la vida tuya, Señor, produce nuestras oraciones. No porque lo hago por doctrina o porque es correcto, y no estoy diciendo que la doctrina sea mala, estoy diciendo que la doctrina debe de hacerse carne en nosotros, vida orgánica de Dios. Padre, seguimos enviando palabra de sanidad. Enviaste tu palabra y los sanaste y los libraste del sepulcro, dice tu palabra. Señor, profetizo por tu palabra en el Salmo. Celestina vivirá y no morirá para contar cuán grandes son tus obras. Padre, también oramos por Diego Pérez, Señor, que el Señor sea guiándole en sus clases virtuales. Señor, y sea dándole sabiduría en las clases virtuales, Padre. Quita todo impedimento mental, todo lo que quiere impedir que se potencialice, Señor, Dieguito, a través de las clases virtuales, Señor. Dale sabiduría, abre su entendimiento, Señor amado. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. También oramos por los nietos de la familia Jiménez Escobar, para que el Espíritu Santo los traiga arrepentimiento y convencimiento a sus vidas, Padre. Oramos por todos los nietos de la familia Jiménez Escobar, Señor. Convéncelos, precioso Espíritu Santo, de pecado, de justicia y de juicio. Padre, y también oro, Padre querido, por toda la Iglesia Cristiana Peniel Bucaramanga que está de cumpleaños. Pedimos que tú seas añadiendo a esta iglesia a los que han de ser salvos. Que tú ensanches la Iglesia Cristiana Peniel Bucaramanga, Señor amado. Señor, que tú seas proveyendo todo lo que a ellos les falta conforme a tus riquezas en gloria. Padre querido, oro también, Señor, por mi sanidad y te pido, Señor, creyendo que aquel que comenzó en mí la buena obra la perfeccionará. Gracias te doy por esta palabra, Señor. Bendigo a todos los hermanos, Señor, de la Iglesia Cristiana Peniel, Señor, de las iglesias hijas, las familias de la Iglesia Cristiana Peniel Santa Cruz, Don Jaca, la Iglesia Cristiana Peniel de Don Jaca, Julio Zaguadi, Bucaramanga, y todas las familias de la Iglesia Cristiana Peniel Central, Señor. Los bendecimos, Señor, y te damos muchas gracias por este tiempo. Padre mío y Rey mío, recibe toda la gloria, toda la honra y la alabanza, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ok, iglesia, están invitados esta noche a las 7 para seguir con nuestras transmisiones. Hoy estará
Hoy hay algo muy especial a las 7 de la noche, es la celebración del aniversario de la Iglesia Cristiana Peniel Bucaramanga. Así que iglesia, comparta de la buena noticia, que esta noche todos estemos celebrando juntos, ¿verdad? El aniversario de la Iglesia Cristiana Peniel Bucaramanga. Mañana el jueves con el Espíritu Santo a las 7 de la noche. El sábado el ayuno a las 10 de la mañana, a las 6:30 de la tarde la reunión de los jóvenes a través de la transmisión, y este próximo domingo tenemos en nuestra escuela dominical, creo que si no estoy mal tenemos Santa Cena, así que ya sabe iglesia, vamos a tener Santa Cena, como nos ha hecho nuestra pastora, haga su jugo, lleve su pan y compartamos la Santa Cena ustedes en su casa y nosotros ahí por vía Skype, como le hemos hecho el cuerpo pastoral. Así que les bendigo y gracias por su atención. Bendiciones de lo alto.